Buenas tardes, gracias a todas, a todos por venir. También gracias a las personas que me acompañan en la mesa, Ignacio Echevarría, Ana Longoni, Jorge Ribalta. Soy Valentín Roma, soy el director de aquí de Virreina y voy a hablar brevemente, simplemente para situar un poco el libro que hoy presentamos. Un libro de escritos sobre Jorge Ribalta titulado El espacio público en la fotografía, ensayos y entrevistas. Me gustaría situar un poco para que entendáis en qué contexto editorial aparece este libro. Nosotros en Virreina, Centro de la Imagen, iniciamos ahora hace como un poco más de 2 años, iniciamos una colección de ensayos dedicados un poco a repensar la imagen y lo que hacemos en nuestras exposiciones, algunos programas públicos, o simplemente autores que nos interesen, nos parece pertinente explorar, revisar. Esa colección, que con el texto del libro de Jorge llega a su 4º número. Empezó con un texto de una novela editada por primera vez en castellano y en catalán de Alexander Kluge, su primera narración, que es este libro de aquí. Y luego continuamos, o lo hicimos simultáneamente, hicimos un libro sobre Copy, caricaturista, argentino, con textos de Alan Pauls, César Aira, María Moreno, Patricio Prón. Estos fueron 2 libros que sacamos en relación a 2 exposiciones con las que se inauguraba, digamos, la etapa directriz a partir de cuando empecé yo a dirigir Virreina. Y luego ya, dentro de un acuerdo más articulado, más como una línea de trabajo con Arcadia Editorial, que aprovecho para agradecer a Toni Munné y a Montse Ingla el trabajo, el esfuerzo. Es una línea conjunta entre Editorial Arcadia y nosotros. Ya estos 2 libros, Restos, de arquitectura y de crítica a la cultura, de Josep Quetglas, teórico de la arquitectura, y este que presentamos hoy, El espacio público de la fotografía. Bueno, un poco estos 2 últimos libros y el trabajo que estamos desarrollando con Arcadia, en principio queríamos revisar, reactualizar y de alguna manera releer la importancia, la significación de algunos autores que consideramos que desde diferentes perspectivas tienen una teoría crítica pendiente de compilarse, como digo, actualizarse, revisarse y de alguna manera reordenarse. Yo diría que y hace tiempo yo un poco más personalmente edité un libro sobre Eugeni Bonet cuando trabajaba en el MACBA, sobre los escritos de Eugeni Bonet, y antes también había editado otro libro sobre los textos teóricos de Manuel Vázquez Montalbán bajo el seudónimo de Jack el Decorador, que son unos textos que Manuel Vázquez publicaba en una revista muy marciana que se llamaba Hogares Modernos, bajo ese seudónimo, y con unos textos que hasta ese momento la gente hablaba como unos textos de pobre Manolo que ha tenido que ganarse la vida escribiendo bajo un seudónimo en una revista de decoración. Pero en realidad cuando leías los textos no eran unos textos alimenticios, ni mucho menos. Eran unos de los textos más interesantes de teoría del diseño que creo que podían haber en un contexto donde precisamente había una falta de teóricos de diseño. Bueno, ese libro, esos 4 autores, digamos por el momento, me parece que son, aunque en diferentes contextos, establecen una cierta genealogía de lo que estamos intentando profundizar también con Arcadia Editorial. Son libros, lo he dicho otras veces también cuando presentamos Restos, son libros. Este de Jorge Ribalta es un libro, también el de Quetglas, son libros que no son simplemente compilaciones de textos que un autor realizó en un momento determinado y que los metemos en un formato libro, los encapsulamos y los ofrecemos a la gente. Son textos que obligan tanto al autor como al editor
obligan a replantearse órdenes, temas, reiteraciones, obligan a replantearse un poco toda una trayectoria. Son libros que obligan a releerse y ese es el sentido, de alguna manera, que tienen. Insisto, no se trata de un libro simplemente que compile materiales ya hechos, sino que es un intento de vertebración de trayectorias que son trayectorias en muchos casos muy largas, por ejemplo en el caso de Jorge Ribalta desde el 2001, es decir, casi 17 años de trabajo. Nada, no, voy a pasar la palabra a Jorge y nada, muchas gracias a todos por venir. Déjame el librillo, que lo vamos a poner aquí un poco para chupar cámara y que nos arrope un poco. Bueno, gracias Valentín. Gracias a los editores de Arcadia, Montse, Toni, creo que hemos trabajado súper bien juntos y creo que su trabajo para este libro hay que reconocerlo. Gracias a Ana, Ignacio, por acompañarme hoy, intentar venir aquí a dar un poco de caña, que espero que no me cortéis la cabeza con vuestras intervenciones seguro agudísimas. Y gracias a todos y todas por venir. Antes les comentaba que he hecho un montón de exposiciones, he hecho libros enormes, he hecho exposiciones enormes, he hecho 1000 cosas. Sin embargo, este libro me interpela y me pone en una posición que no me había pasado con ninguna otra cosa que había hecho y no sé exactamente por qué. Quizá la razón es que el libro reúne textos vinculados a mi actividad como comisario y tiene un efecto de que convierte en un corpus lo que hasta ahora eran textos dispersos y con lo cual de algún modo se convierte en algo que puede ser identificado, puede ser evaluado, puede ser evidentemente criticado. No, en todo caso, bueno, yo espero que sea útil para aquellos que se quieran aventurar por ciertos caminos tortuosos, no demasiado transitados, no siempre cómodos que esos caminos, y también evidentemente servirá para los que no quieran adentrarse por esos caminos ni de lejos, ¿no? Bueno, voy a intentar de entrada referirme a un poco intentar identificar quién habla, qué tipo de experiencia, cuál es la voz de este libro, qué tipo de experiencia es la que da cuenta, de qué tipo de experiencia da cuenta, ¿no? Quiero empezar con dos pinceladas muy rápidas, dos aspectos que creo que están interrelacionados, es decir, cuál es esta voz que habla. Creo que hay en el libro un aspecto epocal o generacional, por un lado. Por otro lado, creo que también hay que tener en cuenta que son escritos de un fotógrafo que se pone esta chaqueta de vez en cuando de comisario, que es, digamos, una condición que también tiene su propia genealogía o su propio karma en la historia de la fotografía, ¿no? Con respecto a esta primera cuestión generacional, yo creo que estos escritos pueden verse como el testimonio de alguien que llega a la fotografía en la segunda mitad o a mediados de los 80. De algún modo son textos que reflejan una reacción a la recepción de los debates en la fotografía de ese momento. Me refiero a la recepción de autores como Rosalind Krauss, Alan Sekula, Victor Burgin, Douglas Cream, Martha Rosler, Joe Spence, es decir, que están constantemente, son las referencias que aparecen en el libro constantemente, la antología de Brian Wallis, Art After Modernism, o digamos, todos los discursos de crítica de la representación, la crítica de la originalidad y la transparencia de la fotografía, los debates de esa época en torno a cómo la fotografía escenificada es una respuesta y una crítica al naturalismo fotográfico moderno, que se refleja pues, en la obra de artistas, que son los artistas que a partir de ese momento yo me fijo fuertemente, gente como Sherry Levine, James Welling, Jeff Wall. En suma, se trata de un contexto intelectual que establece la condición construida del realismo fotográfico como precondición epistémica o ideológica para cualquier práctica fotográfica acorde con su tiempo, ¿no? Es un contexto en el cual llevo a afirmar a un amigo, el crítico historiador Steve Edwards, que dice en los años 80 la frase «el documental es una palabra sospechosa». Estoy seguro de que retrospectivamente Steve se ha arrepentido 1000 veces de haber escrito eso y seguramente no se reconoce en absoluto con esa afirmación, pero en todo caso es claramente una afirmación de los 80. El segundo aspecto es esta, digamos, doble condición de fotógrafo que hace de comisario, que escribe.
es de algún modo una condición casual, que empieza como casual, pero que se acaba convirtiendo en algo, digamos, constitutivo o constituyente, como lo queráis decir, y que también es una condición que tiene su propia tradición en la historia de la fotografía, es decir, que tiene una larga historia de fotógrafos que han asumido este papel de comisarios, críticos, docentes, algunas figuras clásicas, y permitidme que voy a hacer una genealogía vamos, de grandes figuras, ¿no? Es decir, empezando por Stiglitz con la Photo Secession a principios del siglo, la Galería 291 o la revista Camera Work, Steichen y Sarkovsky en el MoMA, ambos fotógrafos que se convierten en los comisarios del MoMA en todo este largo periodo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente finales de los 80, o Nathan Lyons en Rochester, una de las instituciones paradigmáticas de los 70s, el Visual Studies Workshops, la revista After Image, en Londres, pues Joe Spencer y Dennett con la Half Moon Gallery, o la revista Camera Work, o Victor Burgin como docente en el Trent Polytechnic, o de nuevo en Estados Unidos, pues figuras, en fin, inevitables como Alain Sekula, Martha Rosler, con sus escritos, con su docencia, con su práctica múltiple, ¿no? Es decir, que hay que señalar que esta actividad comporta no solamente tareas discursivas, sino también institucionales, y algunos otros ejemplos que también me parece importante señalar, pues es, por ejemplo, el Consejo Latinoamericano de Fotografía en México, surgido a mitad de los 70, también a partir del impulso de fotógrafos como Nacho López o Pedro Meyer, o también en esa misma época en Italia, pues figuras como Luigi Ghirri o Giuliano Lucas, o en España, pues como Joan Foncuberta, por citar algunos ejemplos diversos que nos pueden interesar más o menos, que de algún modo se trata sobre todo de identificar que de algún modo pertenezco a esa estirpe, que es una estirpe que no siempre es una noble estirpe, también, es decir, hay personajes siniestros dentro de esta estirpe. Bueno, dicho todo esto, es decir, he trazado una gran genealogía, pero lo intento presentar, verlo de manera modesta, descriptiva, no para, digamos, hacer, digamos, una historia, situarme dentro de la gran historia, sino de algún modo todo lo contrario, un poco estamos presentando un libro, digamos, estamos en una liturgia de sacralización del autor, por tanto, soy yo el autor y, por tanto, no podemos evitar una cierta sacralización. Bueno, esto era un poco intentar esbozar quién habla y desde dónde, ¿no? Un poco decía que son textos derivados de mi actividad curatorial, textos que yo no tiendo a rechazar la definición de teóricos, creo que son más bien comentarios a la historia de la fotografía y que siempre están escritos desde una base empírica, una cierta investigación que se deriva de esta práctica de hacer exposiciones, en general están vinculados a esta práctica de las exposiciones. Por tanto, esta es la dimensión empírica a la que intento referirme, ¿no? Son textos que contienen una manera de entender la fotografía y su historia, pero también contienen una manera de entender el trabajo curatorial, de algún modo, ¿cuál es esta manera, ¿no? Intento un poco plantear algunos rasgos de esta manera de entender el trabajo curatorial, Quizá tengo que decir de entrada que he tenido suerte, de hecho he tenido mucha suerte. He tenido la posibilidad de hacer una serie continuada de exposiciones históricas, gracias a instituciones especiales, en particular el MACBA y el Museo Reina Sofía, instituciones que de algún modo son coprotagonistas de mi propia experiencia como comisario. No, esto creo que hay que reconocer, está en una situación privilegiada. Yo siempre digo que ser comisario es siempre una posición de privilegio, por otra parte. Es decir, me estoy refiriendo pues, al ciclo que recoge este libro, de exposiciones que empiezan con una modesta exposición por esos documentales en el año 2001, pero que hay un salto de escala, exposiciones, digamos, muy grandes, históricas, Archivo Universal, la exposición de la fotografía obrera, la exposición más reciente sobre los 70 de Aún no, etc., ¿no? Es decir, que hay que entender que esta posibilidad de hacer este ciclo de exposiciones no es algo habitual. Yo, de hecho, no conozco a ningún otro comisario conservador que haya tenido esta posibilidad de hacer esta exposición articulada de exposiciones. Esto es importante. Es decir, y digamos, en esta articulación, este experimento curatorial para una reescritura de la historia de la fotografía desde aspectos que han sido negligidos o reprimidos o pasados por alto, como la propia idea documental y sus derivaciones, como por ejemplo la cuestión de la fotografía obrera.
¿no? Hay que pensar que una vez acabada la época de los grandes comisarios como Steichen o Lyons o Sarkovsky, a partir de los digamos, de finales de los 80 en adelante, de algún modo lo que vemos es que los conservadores o los comisarios de museos no tienen las condiciones para un trabajo sostenido de contribuir a una historia del medio, y por otro lado los comisarios independientes más bien hacen un trabajo de tipo monográfico sobre autores concretos, y es a través de, digamos, ese trabajo monográfico como se perfila un cierto posicionamiento. Bueno, hay ejemplos de amigos diferentes, Thomas Besky con sus exposiciones monográficas de los fotógrafos un poco de la generación de la New Topographics, o Matthew Witkowski pues, con su exposición que creo que es emblemática de investigación de la modernidad en Europa Central, pero que es una investigación concreta y que no es, digamos, no define su trayectoria. Bueno, por citar algunos casos concretos, ¿no? Es decir, son, digamos, en general los comisarios pueden hacer, digamos, aportaciones en una exposición, digamos, puntual dentro de una larga trayectoria, y en general tienen que convivir con unos compromisos y que da lugar a prácticas curatoriales muy eclécticas. En este sentido, digamos que mi trayectoria no es esa, y de algún modo esa no es, por así decir, una lógica dominante, y quizás ya en cierto modo en nuestra época es una especie de anacronismo, ¿no? Quizá hay una dimensión también anacrónica en mi trabajo en más de un sentido, ¿no? Bueno, volviendo a la cuestión de cuál es mi manera de entender y practicar el trabajo curatorial, yo entiendo las exposiciones históricas como una especie de acumulación, una exposición es a la vez muchas exposiciones. Esto lo que permite es visibilizar la simultaneidad de las continuidades y las discontinuidades en los procesos históricos. Las exposiciones combinan micro y macro narrativas. De algún modo la historia aparece como un tejido hecho de microhistorias, y por tanto la escala macro no se constituye como una totalidad homogénea, sino heterogénea, una especie de amalgama de tensiones y conflictos. Ahí está simultaneidad de escalas, que de algún modo, digamos, la escala macro surge precisamente de esa escala, de esa multiplicidad de escalas micro, ¿no? Por tanto, no hay una renuncia a una cierta idea de universalidad o, si queréis, de macropolítica, aunque el punto de partida sea micropolítica. Pienso que este es un aspecto que está basado en la experiencia de trabajar en un museo, en el MACBA, donde fui responsable de programas públicos durante 10 años. Mi experiencia es que el museo, por definición, es el espacio público donde confluye la diversidad, y una cosa que enseña el museo es que sin una cierta idea de universalidad, una práctica no puede ser transformadora y se arriesga a caer o a reproducir lógicas identitarias. Otro de los rasgos de mi trabajo en estos años ha sido la centralidad de lo que yo llamo la idea documental en fotografía, en los discursos de modernidad fotográfica. Un poco planteo que es una cierta quinta esencia de tal modernidad fotográfica, pero que a la vez es una idea central, pero que a la vez es mal entendida, tiene muchos aspectos oscuros e ignorados. Por ejemplo, nadie identifica cómo el impulso del nacimiento de la cultura documental a mitad de los años 20 es también el impulso de la representación de la clase trabajadora, y que por tanto tiene un aspecto fuertemente ideologizado, que es un poco, ese fue el arranque de mi investigación sobre el movimiento de la fotografía obrera. Digamos, mi trabajo sobre la cultura documental busca devolver densidad histórica, un concepto que en las últimas 2 décadas ha sido, en mi opinión, banalizado y sobreestetizado. No, más o menos a partir de la Documenta 11 en 2002 parece como que aparece una nueva moda documental, donde se empieza a hablar pues, de ficciones documentales o de documental expandido, es decir, categorías que de algún modo parece como que aspiran a elevar esa cuestión del documento, a elevarlo dentro del sistema de las artes. Mi gesto de algún modo es precisamente el contrario, es decir, en lo posible desartistizar la fotografía, restituirle en lo posible su valor epistémico y comunicativo, como digo, en la medida en que eso sea posible. Resustituir posiblemente quiere decir algo así como no olvidar. Siempre digo que la idea documental se basa en la tensión entre el campo artístico, entre el conocimiento, entre lo epistémico y entre lo político, el museo, el archivo y los medios de comunicación. De algún modo, si quitamos alguno de esas 3 patas, el edificio se hunde, y precisamente
siempre intento defender que esa condición utilitaria, menor, precaria, es precisamente la grandeza y es precisamente la fuerza de la fotografía, ¿no? Otro aspecto de mi método a la hora de hacer exposiciones es entender la fotografía como objeto histórico. Es decir, aquí hay un equívoco que creo que hay que identificar respecto al concepto de vintage, de obra vintage, de obra original de época, ¿no? Mi planteamiento es que el respeto a la obra vintage, a la obra de época, implica reconocer que tal objeto contiene una cierta concepción del espacio público, es decir, no se trata del fetichismo de lo antiguo, de lo original, sino de todo lo contrario, que hay una dimensión social en la producción de un objeto, en este caso fotográfico, ¿no? Y creo que es un problema muy específico de la fotografía, que de algún modo todos sabemos que puede aparecer en el espacio público de diferentes maneras, como una ampliación, como una imagen en la pared, como un cartel, como una página impresa, como una proyección. Es decir, esta multiplicidad, en mi opinión, lo que nos obliga como historiadores, como comisarios, es a identificar que lo que tenemos que historizar no es la imagen en abstracto, sino cómo ha sido usada, cómo ha circulado, cómo ha sido vista, ¿no? Creo que esto es algo que para el investigador es muy evidente y es algo que de algún modo el reto de hacer exposiciones es transmitir esta idea al público de manera justa, ¿no? La producción de un objeto es, insisto, un documento histórico y de algún modo me parece que este es lo que da sentido a hacer exposiciones, es decir, que es lo que permite precisamente el espacio de la exposición, es lo que permite precisamente ese acceso de primera mano a esos objetos históricos, ¿no? A veces he usado la expresión de fotografía comparada, entre comillas, con muchas comillas, para referirme al tipo de historia social y cultural que intento defender, que se traduce en un método relacional, en la observación de la circulación de ideas de imágenes, del tráfico de fotografías, si queréis, usando la expresión de Sekula, digamos, al atender precisamente esta dialéctica de lo local y lo global, que troca con esta tradición de la literatura comparada, si queréis, lo que desaparece o se relativiza es el marco nacional, que suele ser el marco dominante en las historias de la fotografía. Mi énfasis es en los vínculos entre prácticas fotográficas y movimientos sociales, lo cual da lugar a un relato de las prácticas que responden a una lógica transnacional, translocal o multilocal. Por ejemplo, en la exposición de la fotografía obrera había figuras como Joris Ivens, que funcionaba como una especie de encarnación de esa lógica de transversalidad, una figura que aparecía pues, en Holanda fundando el grupo de fotógrafos obreros en Ámsterdam, aparecía después en la Unión Soviética realizando su película en los Altos Hornos de Magnitogorsk, en una película producida por la rama rusa de la organización de Willy Munzenberg en Alemania, después aparecía en París en la época del Frente Popular a través de, y acompañado de Germain Krull, Elie Lothar, aparecía en la Guerra Civil Española con John Fernand haciendo una película, Elie Lothar había también aparecido acompañando a Luis Buñuel a rodar en las Urdes, o bien John Fernand, que había hecho la película con Elie Lothar, aparecía en Budapest, en el círculo de los fotógrafos sociales de la órbita comunista de los 30, con su compañera Eva Besnio, etc. Un poco es esta lógica subterránea y tentacular vinculada a estas redes sociales lo que a mi juicio corresponde a la autenticidad de las experiencias y que es de algún modo lo que tenemos que visibilizar de cara a hacer comprensible los procesos históricos, ¿no? Bueno, y finalmente señalar como un doble impulso erótico que mueve mi trabajo. Por un lado, el placer de ver fotografía. Siempre digo que de algún modo el placer de la fotografía es algo que me ha dado más el trabajo como comisario y como investigador que el trabajo de fotógrafo. Es decir, digamos, el trabajo de archivo es lo que te enseña precisamente esa dimensión, ese exceso de la imagen fotográfica. De algún modo es un placer, digamos, que va en contra de la cultura fotográfica, en contra de la hipercodificación de la fotografía en cierto tipo de marcos. Un poco se puede hacer una analogía entre cultura fotográfica y cinefilia. Cinefilia ha sido precisamente un corpus que muchas veces ha impedido entender y ver el cine. Mi relación es un poco esa, es decir, y por eso digo que el acceso de primera mano en los archivos, en las colecciones, a los materiales, digamos, me parece que es una experiencia fundamental en la educación artística que está ausente en la educación artística por otra parte. Es decir, que de algún modo
el artista sea educado a través del comisario, ¿no? Por otro lado, el otro placer es el placer de la exposición, de algún modo entender que la exposición es un espacio para la imaginación y para una cierta libertad. Yo un poco defiendo esta idea del museo como un prototipo de una esfera pública futura posible y un poco tiendo a pensar en el cuerpo desplazándose por el espacio de la exposición como una metáfora de la propia historia. La historia es el recorrido, es la producción de sentido de nuestro propio cuerpo al ir atravesando tanto física como psíquicamente las ruinas, los restos, los objetos y esos materiales de otras épocas, y que precisamente esas ruinas son las que nos permiten pensar que siempre la historia pudo ser otra y que siempre, digamos, hay una potencia latente. Para acabar, y volviendo un momento al aspecto generacional que he dicho al principio, y digamos, creo que hay otra cosa que me singulariza, y que es generacional, es decir, no es algo exclusivamente mío, posiblemente, es la posibilidad de dialogar entre tradiciones que han sido históricamente antagónicas. Por ejemplo, Steichen y Sekula representan, digamos, son polos enemigos en la historia de la fotografía, o el propio Sekula y Lewis Wald son también rivales reconocidos. Es decir, por ejemplo, estoy seguro de que mi texto sobre Robert Adams en el libro, digamos, a mis amigos marxistas anglosajones les echará para atrás. Es decir, de algún modo lo que quiero señalar es que puedo desplazarme con relativa libertad entre tradiciones modernas y de tradiciones de crítica de modernidad que difícilmente han sido posiciones reconciliables, ¿no? Yo de algún modo puedo navegar entre esos antagonismos, identificar cómo tales antagonismos pues, pueden relativizarse, puesto que hay un hilo rojo autocrítico en la propia modernidad y del cual la crítica de la modernidad de algún modo es parte, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el trabajo canónico moderno de James A.G. con Helen Levitt y con Walker Evans en particular. Es decir, es curioso cómo un canon moderno incluye esa reflexión autocrítica en el libro de James A.G. con Walker Evans, en que habla de cómo, digamos, cómo se ve la extrañeza de verse ellos como fotógrafos delante de los campesinos pobres. Es decir, cómo de algún modo la propia modernidad, insisto, contiene ya en su momento, digamos, más clásico esta dimensión crítica, ¿no? Bueno, un poco creo que este aspecto de poder moverme entre estos antagonismos de algún modo fosilizados, heredados, es algo que es propio de mi generación. Y bueno, en definitiva, pues creo que el libro es como un mensaje, una botella que intenta defender y dar continuidad a una cierta tradición de pensar la fotografía y bueno, y que cada cual pues haga con ello lo que buenamente pueda. Mis amigos Ana y Ignacio hablarán a continuación y plantearán algunas cuestiones. Como digo, espero que no me destrocen demasiado. Sed un poco benévolos. Bueno, empiezo yo. Primero, muchas gracias a Jorge y a Valentín por la invitación a leer y a presentar este libro, que ha sido un placer leer. Recién hablábamos con Valentín, los cuatro, ¿no? Hablábamos y él hablaba de su voluntad de editar o de reunir los textos dispersos de raros disidentes, excéntricos y belicosos, y me parece que en esa saga el libro que aglutina, que reúne la producción de Jorge de ya casi 2 décadas, encuentra un cobijo, ¿no? Encuentra voces que lo sitúan dentro de ese territorio de los raros, pero a la vez le dan una cierta hermandad o fraternidad que es interesante reponer. Pensaba también que escuchando el texto de recién de Jorge, cuando se reedite este texto va a haber que incluir, cuando se reedite este libro va a haber que incluir este texto, sin duda, porque funciona muy bien como presentación. Habría que sumarlo como prólogo o nueva introducción al libro. La verdad que me encantó escucharlo y me situó también en varias cuestiones que intentaré plantear. Primero, celebrar el libro. Me parece que la cuidadosa reunión de textos dispersos que no conforma
un habitual trabajo o un convencional trabajo antológico, sino más bien un ejercicio de una suerte de construcción de una arquitectura editorial que permite revisar deliciosamente el decurso de un itinerario intelectual. Me parece que eso es lo primero que querría marcar, que es un libro muy generoso en dar cuenta de contextos, de condiciones de intervención y también muy vivo en cuanto a su carácter polémico, los diálogos que establece, pero también situar las referencias de las que se nutre, cosa que tampoco es tan habitual en el ejercicio intelectual, y por otra parte explicitar sus antagonismos, con quienes se está discutiendo, ¿no? Eso me parece que es algo que se agradece mucho del libro. Creo que, y eso se nota, y recién lo hablábamos también, Jorge disfruta mucho de las entrevistas, de las conversaciones con otros, y eso se nota también. El libro reúne varias entrevistas y ahí aparece una suerte de zona de condensación en esa conversación ante otro, ese otro que lanza interpelaciones que llevan al autor a formular de una manera, a la manera de una especie de manifiesto, como el que acabamos de escuchar, posiciones, ideas e hipótesis, de una manera muy condensada y contundente, ¿no? Como piedras casi. Voy a empezar justamente por detenerme en la conversación final del libro, que es una conversación entre Jorge y Valentín, que se llama Devenir Jekyll. El punto de partida es que, del título, es que él plantea que en él conviven el artista, que sería Hyde, que vampiriza al curador, comisario, que sería el Dr. Jekyll. Y más allá de la eficacia del chiste, primero pensé, ¿no será al revés? O sea, la imagen más común, más estereotipada del comisario, no Jorge, sino cualquier comisario, que vampiriza a los artistas, ¿no? Más bien. Pero luego pensé que más bien, más que hablar de personalidades dobladas, ¿no? Esa suerte de planteo subyacente en la novela, entre artista y comisario, lo que me parece que hay en Jorge, sobre todo, un historiador de la fotografía que se sitúa en un campo de trabajo muy específico, pero que a la vez expande, no sé si es la palabra correcta, o amplía las fronteras de ese territorio en la medida en que se instala o se sale todo el tiempo, desborda todo el tiempo un rol estanco dentro de ese campo específico. Se permite explorar distintos caminos, distintos lenguajes, distintos formatos, distintos soportes o modos de hacer que son confluyentes a la hora de sostener y dar materialidad o distintas materialidades a una misma tesis. Ese me parece que hay ahí, en esa suerte de doblez o de múltiple forma de intervención, no hay tanto una personalidad desdoblada, sino una coherencia intrínseca que asume diferentes modos de hacer, más bien, ¿no? Me gustaría pensarlo así. Y esa tesis, esa misma tesis a la que arriba en esas distintas formas de hacer, se podría resumir en esta fórmula a la que Jorge apeló mucho recién, de la idea documental, ¿no? Esa idea que él definió como menor, como utilitaria, y que colocó en ese trípode entre arte, medios y espacio público, ¿no? Y esa idea matriz va hacia los usos sociales de la fotografía más allá del arte, dentro y fuera del arte, o al debate en torno a la fotografía posmoderna, en el que él sitúa los comienzos de su actividad como crítico, como curador y como artista. Esa suerte de muerte de la fotografía anunciada por Mitchell en 1992, contra la que él polemiza, nota al margen, y creo que Ignacio se va a referir a esto más con mayor énfasis. Creo que claramente lo que está pasando hoy con la fotografía, esta absoluta proliferación, si se quiere, entre comillas, democratización del recurso fotográfico en el tiempo presente, en manos de todos los que posean un móvil, ¿no? Como mediación continua de la experiencia de vivida, todo el tiempo la fotografía mediando entre la experiencia y el sujeto. Me parece que hay una respuesta muy contundente a esa anunciada muerte de la fotografía, ¿no? Jorge insiste en las fotos como objetos públicos, en el cruce entre fotografía, movimientos sociales y espacio público, en la exposición, la experiencia curatorial como una acción, como un modo de acción directa, tremenda provocación, lejos del planteo
más habitualmente activista de la antiinstitucionalidad, para explorar la institución arte, concretamente el museo o la exposición en particular, como un espacio público, ¿no? Una idea muy provocativa y muy contundente, y que él ha llevado además a la práctica de una manera magistral. Habla de su investigación y su hacer como una forma de colaboración con grupos sociales específicos, respondiendo un poco a la interpelación de Valentín en esa entrevista final del libro, a situarse desde una posición materialista histórica en cuanto a reclamar la historia material de las fotos que investiga, esa foto vintage de la que nos hablaba recién, y a las imágenes como resultado de construcciones ideológicas insertas en una guerra de la imagen como parte de las luchas sociales. Ahí estoy tratando de plantear a nivel de hilachas o de ideas fragmentarias esa tesis que en los textos que se reúnen en el libro está muy bien desplegada y argumentada. Pero tanto Jorge como Valentín nos pidieron que preparemos no tanto un registro o un discurso laudatorio del libro, que es lo más habitual en las presentaciones, sino que interpelemos al libro o al autor a partir de preguntas. Y preparé 2 preguntas. La primera tiene que ver con un término que aparece mucho en el libro, no tanto como la idea documental, pero con bastante insistencia, que es la idea de realismo fotográfico. Jorge se refiere a prácticas fotográficas en las que se reinventa el realismo, necesitamos un nuevo tipo de realismo molecular, y el realismo aparece, o el realismo fotográfico aparece aquí como sinónimo o como variante de esa idea documental en fotografía. Entiendo, siguiendo a Jorge, que lo concibe como una suerte de proyecto histórico, o en la saga, digamos, o en la genealogía del proyecto histórico de Courbet, de un arte capaz de intervenir en los debates públicos, estoy citando a Jorge, que pone en tensión la autonomía artística burguesa, otra cita, o la tercera, todas las experiencias del siglo XX de confluencia entre arte y movimientos sociales están dentro de esa tradición realista. Pero no solo hay otras nociones de realismo, sino que no creo que ese concepto alcance a designar innumerables experiencias como las que podemos rastrear en la vanguardia rusa, en la vanguardia alemana, en la vanguardia brasileña, la vanguardia chilena o argentina, y tantas otras que sin duda sostuvieron a ultranza esa aspiración, la aspiración de romper la autonomía, de incidir en las condiciones de existencia, para decirlo muy rápidamente, y que sin duda no se reconocerían en una tradición realista, ¿no? Incluso muchas veces han sido leídas en contraposición a esa tradición realista. Desde la teoría del realismo literario que estudié en letras en la Universidad de Buenos Aires, en la clave de Georgi Lukács o de Goldman, que piensa sobre todo el modelo de la gran novela realista del siglo XIX, ¿no? El realismo es claramente una construcción ficcional, no un documental, y más bien parte de la ficción de representar lo real, en la que el pacto de lectura está basado en que los lectores aceptemos su creación de mundo como verosímil, y en la que los procedimientos constructivos están de alguna manera ocultos o implícitos, ¿no? Y en ese sentido la tradición literaria no puede equipararse o vincularse tanto, entiendo yo, a la fotografía documental o al cine documental, sino más bien, si se quiere, al cine narrativo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la admiración que un director fundante de la concepción narrativa del cine, como Griffith, tenía de la literatura de Dickens, ¿no? Y ahí me puse a buscar en Dickens y encontré un fragmento de Tiempos difíciles, de 1857, que claramente podemos pensar como la descripción de los procedimientos de los que abreva tanto la fotografía como el cine, ¿no? La novela dice así: era un día de mercado, el pie se hundía en el fango, hasta casi el tobillo, sobre las grupas de los humeantes vacunos que alzaban un vaho espeso, y mezclándose con la niebla, una pesada nube se cernía por encima de la cabeza, como dejándose caer sobre la chimenea. Labriegos, carniceros, arrieros, repartidores, muchachos, ladrones, papanatas, vagabundos decaídos se mezclaban entre la muchedumbre. Digo, acá uno puede pensarlo como un anticipo, o leer esta novela como un anticipo de los recursos que la fotografía y el cine van a usar, ¿no? Un día era día de mercado como un plano general, el pie se hundía en el fango como un plano detalle, sobre la grupa de los humeantes vacunos, etcétera, como un corte y un plano general de nuevo, y así, ¿no? Podríamos seguir.
Toda esta digresión tiene sentido, o algún sentido espero yo, para decir que me parece que es el cine narrativo y no el cine documental el que se nutre de la tradición del realismo, de sus principios constructivos. Entonces, la primera pregunta que querría lanzar es ¿por qué equiparar realismo a idea documental en fotografía? Esa es la pregunta. Más cuando esta equiparación me parece que puede caer en una insistencia en cierta polaridad que estructura como una especie de parteaguas desde los años 30 y por lo menos hasta los años 60, el debate estético desde el marxismo entre realismo y abstracción, realismo y vanguardia en la URSS y mucho más allá de la URSS, ¿no? Y aquí me permito retomar a nuestro común amigo Marcelo Espósito cuando encuentren algunos fotomontajes de Gustav Clusis, como por ejemplo el conocido Ciudad Dinámica, un ejemplo evidente de cómo lo que habitualmente llamamos realismo y abstracción pueden ser sin problema ni aparente contradicción, lenguajes perfectamente articulados, confluyentes, potenciados mutuamente, en los que la figuración de los hombrecitos fotografiados pueden inscribirse en el diseño de una arquitectura utópica y producir algo que nos desmarca o nos precipita la pregunta de si esto es realismo o es abstracción, ¿no? ¿Es las dos cosas a la vez o es otra cosa, ¿no? Lo que quiero decir es que volver a situar la idea documental en fotografía, en la trinchera del realismo, y Jorge lo ejemplifica con el movimiento de la fotografía obrera confrontada a las manifestaciones de vanguardia como Moholy-Nagy, puede retrotraernos a un debate que produjo una confrontación que yo encuentro estéril en la construcción de una imaginación radical. Y estoy pensando sobre todo en el laboratorio de la vanguardia rusa. Y quizás en el artículo que Jorge incluye en el libro sobre Afal, a la que piensa como una vanguardia realista, podemos encontrar una fórmula que se corra o una especie de respuesta implícita de Jorge a este dilema o esta cuestión, ¿no? Aunque él la piensa en términos de ambivalencia, ¿no? Esa tensión se resuelve en términos de ambivalencia. Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda, más breve, tiene que ver con el aparato erudito, las referencias a las que recurre Jorge, tanto en sus lecturas teóricas como en los casos que analiza, que son siempre deslumbrantes, precisas, eruditas, como ya dije, y coherentes. Y hay una pregunta en la entrevista que lanza Valentín a Jorge sobre la ausencia de referentes locales, se refiere, entiendo yo, a referentes catalanes o barceloneses, con alguna excepción que se menciona allí, en su trabajo o sus trabajos, sus modos de intervenir en diferentes territorios, ¿no? Y en ese mismo sentido, la tesis del universalismo, estoy pensando en Archivo Universal, se topa con la ausencia, creo yo, de referencias del sur, como referencias teóricas o también como referencias analizadas desde la producción. Es decir, al menos yo extrañé, siendo argentina, debates o procesos situados en contextos ajenos a Europa Occidental y Oriental, a la URSS y a Estados Unidos, salvo la mención a México que hizo recién Jorge, o a Olivier de Broa, como escritor, que es un fabuloso escritor y crítico franco-mexicano. La interlocución que podría haber provisto experiencias como los debates impulsados desde Amauta, revista dirigida por José Carlos Mariátegui en Perú, o lo que plantean, digamos, los fotomontajes en la vanguardia concreta argentina de los años 40 y la deriva al diseño de una revista como la de Nueva Visión, fundada por Tomás Maldonado, por poner simplemente dos ejemplos bien conocidos, entre muchos otros, me parece que dan cuenta de eso que quiero decir, ¿no? Con Jorge lo hemos hablado más de una vez en los muchos años que llevamos de amistad. Me acuerdo que cuando él estaba haciendo, de una manera casi como una gesta unipersonal, estaba haciendo la investigación que devino luego en la exposición sobre la fotografía obrera, él extrañó no tener las condiciones materiales, me refiero a presupuestarias, de tiempo y de capacidad física incluso, de indagar América del Sur para completar ese mapa que estaba trazando, ¿no? Llegaste a México, si no me equivoco. Más tarde, pero bueno, en ese momento conversamos sobre esa posibilidad y eso quedó de alguna manera abortado, trunco, ¿no?
Y en ese sentido lo que quiero decir está muy lejos de reclamar la cuota sudaca o la cuota africana de corrección política, sino más bien es la invitación a aspirar que estas indagaciones, como digo, en gran medida hechas en solitario, puedan ser continuadas, contrastadas o interpeladas, continuadas por otros incluso, desde esos otros contextos que han quedado al margen de lo que hasta ahora Jorge pudo investigar sagazmente. Bueno, estas dos cuestiones para contribuir a abrir el debate, sin detrimento de insistir una vez más en que se trata de un libro, o más bien diría de un trabajo intelectual deslumbrante, apasionado, inteligente, que construye un punto de referencia indiscutible para pensar la fotografía y no solo la fotografía. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la cadena de amistades que me pone en esta mesa, en la que tengo algunas dudas sobre qué pinto yo aquí. Lo primero que quiero decir es, enlazando con lo que acaba de decir Ana, es que este es un libro extraordinario y si alguno de ustedes ha venido solo a curiosear, aproveche que lo ha hecho para llevárselo porque es un libro sorprendentemente concerniente para cualquier ciudadano que incluso como yo tenga una relación puramente accidental o anecdótica con la fotografía y unos conocimientos muy rudimentarios respecto a la historia de la fotografía. Es un ensayo sorprendentemente, o sea, es un libro de ensayos, por llamarlo así, sorprendentemente articulado para estar hecho de piezas escritas en el transcurso de 17 años y además que tiene una doble dimensión magníficamente combinada. Una es una revisión historiográfica de la historia de la fotografía del siglo XX, que desde mi punto de vista bastante ignorante es enormemente concluyente y convincente. Y la otra es una dimensión, o sea, es algo muy importante en este libro, la dimensión política, incluso utópica, la idea sorprendente de que la fotografía es una herramienta decisiva en la reconstrucción de una esfera política democrática. Este vínculo muy íntimo que establece Jorge entre fotografía y esfera pública y esta capacidad que atribuye a la fotografía de intervenir en la esfera pública, esta obligación casi que le impone a la fotografía de intervenir en la esfera pública democrática, es una de las cosas que me sorprende y que llama la atención de este libro y que lo hace concerniente para todos nosotros. Porque, entre tanto, lo que está claro es que la fotografía se ha convertido, lo que él llama en algún momento dentro de este libro, la esfera pública fotográfica, se ha convertido en la esfera hegemónica de nuestra realidad cultural y yo diría incluso política. Es decir, el protagonismo que la fotografía tiene en los procesos culturales y de creación de identidades y de conciencia, yo creo que hoy está por encima de cualquier otra arte y casi de cualquier otra conducta. Vivimos en una era fotográfica. El libro parte de una situación a la que Jorge ha aludido y que me parece interesante subrayar, que es que como los escritos, como él se forja como estudioso y que accede a su propia trayectoria desde en los debates de finales de los 80 y los 90, esos debates estaban, digamos, y todo lo que digo aquí sobre la fotografía deriva de este libro, es de que si me equivoco es por culpa de Jorge, pero todos esos debates, digamos, habían puesto en primer plano lo que él ha aludido como la muerte de la fotografía y sobre todo el hecho del tránsito de la fotografía analógica a la digital, lo que constituía de muerte del soporte, de virtualidad de la fotografía, de ausencia de su capacidad es decir, de merma de su capacidad de ser archivo y documento. Y bueno, era un momento muy crítico con la nueva etapa que se abría. Han pasado 25 años, digamos, esa perspectiva crítica ha perdido, él mismo a lo largo de los textos lo va acusando, ha perdido relieve. Es verdad que la fotografía ha perdido capacidad demostrativa, es decir, la indicialidad, ¿no? Es decir, antes uno enseñaba una fotografía para demostrar que había estado allí o que había ocurrido aquello. Hoy en día eso, sabiendo todas las técnicas de falsificación
tan virtuosas y tan finas que tiene hoy el proceso fotográfico, el Photoshop, pues hoy no es concluyente como prueba de nada. Y sin embargo, digamos, la fotografía sigue siendo, sobre todo la dimensión documental de la fotografía, sigue siendo, yo creo, hoy en día más que nunca, la herramienta de construcción social e individual más poderosa que hay en el campo de las artes. Yo diría que por encima del cine, e incluso por el cine, en un momento, en uno de los textos antiguos de este libro, Jorge dice que la importancia que tenía en la esfera cultural pública la fotografía quedó desplazada en los años 60 y 70 por la televisión. Yo creo que ese desplazamiento, que sin duda ocurrió en esa época, ha sido rectificado y que hoy en día la fotografía tiene, desde mi punto de vista, una hegemonía absolutamente indiscutible. Prueba de ello es que digamos, todos nosotros estamos provistos, bueno, yo no, pero todos nosotros estamos provistos de aparatos muy sofisticados que además han puesto toda la industria, toda la competencia industrial, que es formidable, que es uno de los grandes motores económicos de Occidente en la telefonía móvil, está puesta en la técnica fotográfica. Es decir, los modelos por los que iPhone compite con Samsung, los argumentos de venta y los argumentos de seducción ya no pasan ni por las aplicaciones, por supuesto. Estoy hablando de un terreno que ignoro completamente porque no uso telefonía inteligente, pero sí parece ser que uno de los argumentos de compra de un teléfono móvil hoy en día decisivo es su virtud como cámara de fotos, y que es ahí donde la investigación se está poniendo y donde desarrolla además soluciones cada vez, es decir, niveles de pixelado cada vez más finos, panorámicas, es decir, la fotografía que cada uno de nosotros lleva en el bolsillo, en el bolso, la máquina que llevamos se ha convertido en una máquina de hacer fotos que supera los sueños más delirantes de un fotógrafo de hace 30 años. Ocurre un poco, yo vengo del mundo de la edición, hoy en día cualquiera de nosotros en nuestro ordenador tiene las herramientas para hacer un libro perfecto, un texto perfecto, es decir, una perfección que ni siquiera los grandes editores e impresores alemanes de mediados del siglo XX podían aspirar poniendo todo su saber y toda su técnica y todo el dinero posible. Sin embargo, por supuesto que no explotamos esa capacidad, pero ahí está. Entonces yo creo que este libro, toda esta explicación iba a que este libro parte de una polémica que está en cierto punto, uno de los arranques del libro es una polémica que en cierto punto está muerta y que reivindica, tiene digamos un gesto, sobre todo al principio, porque el libro como ocupa 20 años de trayectoria, tiene muchas, muy articulado que esté, pero los énfasis se van corrigiendo, tiene digamos un primer gesto muy apologético de lo que es la fotografía como documento, ¿no? La reivindicación de la fotografía como documento, que era una de las cosas que se perdía ante la nueva virtualidad de la nueva era fotográfica. Pero, entre tanto, el documento se ha convertido también en un lenguaje hegemónico. Es decir, todos estamos, tengo yo esa sensación, todos estamos todo el día documentándonos a nosotros mismos. Nos hemos convertido en periodistas de nosotros mismos. Las redes sociales, el auge que, por ejemplo, en la actualidad tiene Instagram, es una especie de documentación fotográfica día a día, minuto a minuto en algunos casos, de la propia vida. Uno va a un restaurante y ve a la gente fotografiando el plato que va a comer y distribuyéndolo inmediatamente. Es decir, que la fotografía como documento de la propia vida se ha convertido en algo casi esencial para la forma de construirse públicamente que tienen los ciudadanos. Y eso afecta, lógicamente, también a la construcción del imaginario social. Entonces, también ese gesto apologético, esa defensa, esa casi identificación muy atrevida, por otro lado, entre documental y fotografía, realmente no necesita hoy en día casi ni debate. De hecho, en uno de los textos más tardíos, Jorge dice: el documental está hoy por todas partes y lo seguirá estando en la medida en que es una forma de arte y de comunicación visual vinculada estructuralmente al discurso democrático, en las condiciones ideológicas y culturales de la esfera pública liberal en que vivimos. Aquí vemos el carácter, yo diría, tú has empleado la palabra y te la robo, anacrónico de la postura de Jorge, que me hace absolutamente interesante, ¿no? Que es esta idea de que el documental está
íntimamente ligado, estructuralmente vinculado al discurso democrático. Porque no parece que la sociedad solidaria, o sea, la sociedad que ha dado acogida a esta era fotográfica y a esta especie de documentalismo compulsivo que en la esfera privada todos ejercemos, que repito, que tiene además proyección social, la construcción de los imaginarios sociales y políticos pasa también por ahí. Basta ver cualquier acontecimiento político y ver que la gente ya no asiste a las manifestaciones, sino es provista de su máquina de fotos, con la que está continuamente documentando el hecho histórico, prehistórico en el sentido de que es histórico ya antes de que lo sea. Es decir, acude ya a fotografiar un hecho histórico y a estar presente en un hecho histórico, ¿no? Esa especie de documentación, incluso a priorística, de todo lo que se vive, yo creo que forma parte casi de la forma de construirnos como ciudadanos, que es algo realmente nuevo y que creo que tiene que ver, repito, con una nueva era fotográfica que sería un primer apunte crítico al libro. Yo creo que está insuficientemente considerada. Es decir, hay que pensar que Jorge es sobre todo historiador de la fotografía. El libro he hablado de dos tiempos, de dos dimensiones, la dimensión historiográfica y la revisión de la historia de la fotografía que hace es contundente y sobre todo con una amplitud de referencias imponente, pero yo creo que la condición, es decir, la adherencia de Jorge no solo a su trabajo como historiador, sino a su defensa de una forma muy particular de la fotografía, que es la fotografía documental realista, que tiene un alcance político y de intervención en el discurso público. Creo que eso le hace de algún modo, y me gustaría, esto no es también una pregunta como las que ha hecho Ana, ¿no? De algún modo poco sensible o poco interesado por la dimensión que entre tanto tiene la otra fotografía, ¿no? Porque claro, yo pertenezco al mundo de la literatura y el documentalismo también está en la literatura, es decir, y en el cine. Todos nosotros como usuarios de la literatura y de las narrativas contemporáneas sabemos que cunde de un tiempo a esta parte una sed extraña de documentación. Mira, he traído, justo antes de venir aquí, me ha llegado esta novela publicada por Periférica, una editorial que ha publicado a Jorge y a Valentín, novela de unos más interesantes narradores mexicanos contemporáneos, Yuri Herrera, y la novela no es nada más que una especie de crónica documental estrictamente ceñida a los hechos de un accidente minero que tuvo lugar en el norte de México hace bastante tiempo y que concluyó con la muerte por descuido y por inoperancia política de un montón de mineros, ¿no? Esta es una de las tendencias hoy en día más vivas y más fuertes de la narrativa contemporánea. Cuando digo narrativa incluyo también al cine, y la otra tanto en las ¿cómo se llaman? Netflix y estas cosas, como ¿qué nombre se llaman? No series, ¿cómo se llaman? ¿Plataformas o qué es Netflix? ¿Cómo lo describiríamos técnicamente? Una plataforma digital sí, de televisión digital, ¿no? Pues todas tienen una sección cada vez más amplia de documentales, o Filmin tiene una oferta cada vez más grande de documentales, cosa que hubiera sido impensable hace 15 o 20 años, donde también era impensable que se proyectara en salas comerciales documentales, ¿no? Es decir, que el documental, repito, y esto afecta a todo el discurso de Jorge, es un género hoy, si no hegemónico, casi hegemónico. Y en cualquier caso, este ascendente de lo documental tiene que ver con uno de los debates axiales de la cultura contemporánea, que es la disyuntiva entre ficción y no ficción. En el campo literario, esta disyuntiva ordena prácticamente hoy en día todo el debate literario, tanto teórico como sociológico, y me temo que lo ordena en todos los campos. Es decir, la idea de que el debate entre ficción y no ficción, que digamos que es el debate que surge de algo más profundo, que es el descrédito de la realidad, es decir, el hecho de que vivimos en una realidad cada vez más virtual de la que desconfiamos, ¿no? Ha hecho que en muy poco tiempo, todos tenemos la experiencia, todas las películas pasen de ser cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia a basada en hechos reales.
Es decir, la advertencia que se hacía en el cine hasta hace 20 años ha invertido completamente el signo. Hay una sed extraña de realidad. Y esta sed convive con esa especie de documentalismo compulsivo que estoy trivializando, pero que tiene que ver ya con la gestualidad más íntima del ciudadano contemporáneo. Y entonces yo creo que este es el marco en el que la reflexión de Jorge cobra un sentido nuevo, más allá de lo historiográfico, y también cobra un sentido su apuesta, que para mí es muy atrevida, por el papel que en esta capacidad que tiene la fotografía como documento de intervenir en la esfera pública democrática, el papel que atribuye a las instituciones y a los museos. Yo aquí solo voy a consignar un poco ciertas tensiones que la lectura, por otro lado, muy agradecida y muy nutritiva del libro me ha suscitado, y creo que son tensiones además que viven dentro del libro, que atraviesan el libro y con las que Jorge tiene, digamos, movimientos varios, ¿no? Por ejemplo, con el de la ficción. Parece que la idea de asociar ficción a fotografía es una idea, digamos, rara o infrecuente, y sin embargo, cuando él considera el realismo, no voy a entrar al debate del realismo, porque ya lo ha apuntado Ana, pero él habla de la necesidad, cuando habla de la necesidad de reformular el realismo, de algún modo estás planteando también en una de las opciones que tiene el realismo es recurrir a la ficción. De hecho, citas una frase de Rancière que tengo por aquí apuntada, que se repite varias veces en el libro, que es la de que lo real debe ser ficcionalizado para ser pensado, ¿no? Y hablas de los recursos que se ofrecen al documental, desde el fake hasta bueno, incorporar todo el proceso de la creación dentro, es decir, hacer visible la visión del artista y del sujeto del documental. Es decir, que digamos la ficción la planteas como casi como un instrumento del documental, cuando parece que el documental y ficción, en el debate de la ficción y no ficción, están en campos opuestos. Yo creo que hay una tensión dentro del libro porque se percibe algo que de algún modo está en la conciencia de todos, que es que el documental, es decir, el documento ha adquirido el archivo se ha universalizado tanto que el mapa coincide con el territorio. Claro, el archivo tenía sentido dentro de una selección, pero hoy en día el archivo se ha ampliado tanto que el problema es de qué sirve un archivo que equivale a la realidad. El archivo es el planeta, ¿no? Entonces ahí también la defensa que hay del archivo cobra también una especie de tensión o de incomodidad nueva, porque la apología del archivo, cuando estamos todos archivando, otra cosa es verdad, que la opción, y aquí apunto, perdonad que me voy adelantando a cuestiones, pero no quiero ocupar mucho tiempo, que el papel que atribuyes, por ejemplo, al archivo y al museo y al archivo, precisamente esa reivindicación del museo y del museo como archivo también tiene que ver precisamente con eso, con la idea de crear un archivo plausible, manejable, operativo políticamente. Pero, en cualquier caso, entre tanto, también el tema del archivo, que es otro de los temas culturales que está muy vigente en la actualidad, sobre todo en el campo de la museografía y de las artes visuales, pues tenemos este problema de que la ampliación del archivo, por un lado, se ha hecho, y esto lo acusa Jorge en algún momento, dices, podría ser que en el momento en que el archivo se universaliza, a ver si lo tengo por aquí citado, sí, creo que sí, dices, no, en el momento que el archivo se universaliza, coincide con la universalización de la amnesia. Es decir, que el archivo, precisamente por no ser operativo, por ser tan amplio, pierde ese valor de recordatorio y de construcción de conciencia, ¿no? El debate de la ficción y no ficción, por supuesto, compromete el debate al que ha aludido Ana del realismo. Y ahí también, Ana la ha subrayado y ya le ha formulado la pregunta a Jorge, es otra de las ideas atrevidas y fuertes de Jorge, es sostener casi una identidad entre realismo y documento y a su vez entre fotografía y documento, ¿no? Esa especie casi de equivalencia que tiene sus momentos de debilidad, pero que eso es una de las ideas fuertes del libro, expone al libro a, yo creo, es el, digamos, el flanco en el que el libro se hace más vulnerable, sobre todo porque
también a esto ha aludido Ana, parece que esta especie de historificación de la fotografía desde su valor como documento obvia, por supuesto, varios caminos de la fotografía, no solo los de la fotografía artística, contra la que Jorge reacciona de un modo resuelto y firme, sino también contra estas formas de la fotografía de vanguardia, que sigue siendo uno de los patrimonios importantes de la fotografía. Claro, su trabajo con la fotografía obrera, de la que aquí quedan testimonios apasionantes, y que fíjate, yo no vi esa exposición, no lo puedo creer, pero bueno. Por lo tanto, solo mi lectura me da una perspectiva de esa, pero el trabajo con la fotografía obrera y la reivindicación de toda una rama de la fotografía documental y obrera que se hizo en la Europa y en la Rusia de los años 20 y 30, y que luego, con la construcción de la modernidad, que es uno de los también argumentos muy interesantes del libro, cómo interpela al canon de la modernidad que se construyó durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿A dónde apuntaba yo aquí ahora? Me he descuidado. Ya no me acuerdo lo que quería decir. Bueno, al insistir, sí, sobre esto, digamos, hay una reivindicación precisamente de esta idea de cómo regresar, por supuesto que no está pretendiendo Jorge a regresar a la fotografía obrera de los años 30, pero sí a actualizarla, ¿no? Hay todo un intento en el libro de actualización de un gesto fotográfico y documental cuya pista se perdió en los años 40 y 50, ¿no? Y eso, evidentemente, le mueve a obviar algunas opciones fotográficas y, por otro lado, yo creo que, y esto tiene que ver con el realismo, creo que, a ver si soy capaz de formular esto, creo que cuando planteamos el tema del realismo, y vinculado aquí a lo documental también, desde el punto de vista histórico, siempre topamos con lo que ha sido el fracaso del realismo. Basta pensar en España, en la literatura española, de la que de eso pues sí que puedo hablar. Si existe una etapa completamente clausurada desde todos los puntos de vista, aunque luego opera subrepticiamente en muchos lados, pero desde el punto de vista de la historiografía literaria, el realismo, tanto social como crítico, como socialista, de los años 50 y 60, es una etapa condonada y que reivindicarla parece que llama a escándalo y a burla incluso, ¿no? Y el neorrealismo italiano, por ejemplo, tiene más fortuna, tiene mejor consideración, pero sí que es verdad que el realismo siempre topa como una especie, parece una estética resistencial, ¿no?, frente a las otras formas que muchas veces son igualmente realistas, pero que no tienen este componente ideológico. Y entonces yo preguntándome por esto, creo que uno de los problemas, y esto afecta a algunas tesis del libro, creo que uno de los problemas del imaginario progresista es no tanto construir conciencia como construir imaginación. Hay un momento muy interesante del libro en el que hablas de un reportaje célebre. Yo repito que todo esto para mí es nuevo y lo he aprendido con una fruición enorme, que es el reportaje de la familia Filipov. En los años 30, en las revistas de vanguardia fotográfica documental, equivócame o luego lo matizas bien, pero un reportaje fotográfico sobre la vida de una familia obrera, ¿no? Ese reportaje fotográfico se divulgó tanto en la Alemania de entreguerras como en la Rusia revolucionaria. Y lo gracioso es que en la Rusia revolucionaria, en la portada de la revista, existe el documento gráfico dentro del libro, aparecían dos hermanas o dos hijas Filipov, radiantes, sonrientes, las dos con una raqueta de tenis, porque todo eso estaba comprendido dentro de la propaganda revolucionaria que vislumbraba, es decir, planteaba ese reportaje como casi un ejemplo del ideal, de la utopía de la vida obrera. Mientras que cuando ese mismo reportaje, ¿no?, si no me equivoco, es el mismo material, es publicado en Alemania, se invierte completamente el orden de presentación y se presentan los aspectos más sórdidos, truculentos y feístas del reportaje, haciendo ver cómo la miseria, es decir, el punto crítico y miserable de la vida de esos obreros. A mí este momento me parece fascinante, porque
porque habla de esto a lo que me estoy refiriendo, que creo que nos hace falta a quienes digamos, pretendemos suscribir posturas progresistas, hace falta el imaginario radical progresista, un imaginario nuevo, ¿no? Es decir, que a nadie le gusta ver, por muy necesario que sea y por imprescindible que sea, llenar los archivos con la miseria, con las condiciones traumáticas de vida que vive mucha gente, con la destrucción, con todo eso, tanto desde el punto de vista de esa intervención en la esfera pública, creo que la fotografía o las artes tienen que trabajar también con una nueva imaginación, y creo que a la izquierda le ha faltado esto. Es decir, excepto en momentos positivos revolucionarios, como fue concretamente la Rusia de los años 20 y 30, luego no se ha construido un imaginario competitivo con el imaginario del capitalismo, ¿no? Y eso es un déficit importante que tiene y que tendríamos que construir, yo no sé si dentro de las muchas hilos utópicos que contiene el pensamiento y la trayectoria y el libro de Jorge, yo no sé si habría que reivindicar eso, un documentalismo utópico. En algún momento lo planteas. Creo que tengo por aquí las citas, pero planteas la idea esta, ¿no? de un documentalismo, como, no sé cómo lo describes, perdóname, tendría que haberme lo han pintado. Pero sí, cuando hablas de la dimensión colaborativa, es decir, hay momentos como de entusiasmo de un documentalismo que no es solo documentar la miseria, la sordidez, el testimonio, la denuncia, que son connotaciones a las que está muy asociado la función documental, sino, digamos, algo más positivo. Yo creo que eso es importante y que además eso tiene que ver con un asunto, perdonad, me estoy extendiendo, con un asunto que he echado en falta también, que está presente en el libro, pero que me encantaría ver más desarrollado. Y es que, bueno, la fotografía tiene la suerte, como arte nuevo, de haber llamado la atención y haber movilizado teóricamente a los que yo considero los dos grandes críticos del siglo XX, que son Walter Benjamin y Roland Barthes, que escribieron respectivamente ensayos, digamos, casi definitivos sobre la materia. De Walter Benjamin hay frecuentes citas en este libro, sobre todo de sus dos ensayos clásicos, no tanto el sobre la fotografía como sobre el autor como productor, del 36, y creo que del mismo año, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Pero en las tesis que tiene, y con esto vuelvo al principio, perdonad, la tesis que tiene Walter Benjamin, y que tú citas, pero no sé si exactamente en el contexto, o sea, con las razones adecuadas, son, dentro de un pasaje deslumbrante, dice: la distinción entre autor y público está a punto de perder su carácter sistemático. La distinción entre autor y público. Esto lo dice en los años 30 Walter Benjamin. Él lo está diciendo analizando los medios de comunicación y la importancia que la prensa tiene en aquel momento. Y entonces en la prensa, desde hace varios años, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, la prensa ha abierto sus puertas al lector. Es decir, se ha llenado de cartas del lector, de buzones, es decir, el lector se ha vuelto, es decir, interviene en el medio mismo que le informa, ¿no? Esto es algo que llama mucho la atención a Benjamin y que es lo que le mueve a plantear esta idea, esta ruptura del carácter jerárquico que tenía el autor respecto a su público. Todo, el público se iba haciendo perito en el arte que consumía. Y esto no ha dejado de ocurrir. Y si en algo está ocurriendo y ha ocurrido de un modo mucho más espectacular que en cualquier otro arte, es en la fotografía. La nueva era fotográfica ha convertido a cualquier ciudadano en un perito en la fotografía, con su juicio estético, con su facultad artística y además movilizada y exhibida e incluso articulada, ¿no? Y yo creo que ahora se está cumpliendo esa especie como de utopía que empezaba a amanecer se está cumpliendo ahora esa especie de pérdida del, no sé repetirlo, del carácter sistemático de la relación entre autor y su público, porque el público se ha hecho autor. En el campo de la fotografía, mucho más que en el de la literatura, eso se ha hecho hoy realidad. Y es algo que tiene que ver con la construcción de cómo, y aquí apunto y acabo con la utopía expositiva muy bien sostenida por Jorge como curador, tiene que ver por qué se hace hoy en día con la fotografía. Porque, perdona Jorge, Jorge ha desarrollado
deslumbrante carrera como curador, pero él mismo lo ha dicho gracias a la colaboración, gracias a su encaje dentro de dos instituciones que tú mismo sabrás que son absolutamente excepcionales, no solo en el campo cultural español, sino internacional. Es decir, las dos instituciones que gestionó Manuel Borja Villay en Barcelona primero con el MACBA y ahora con el Reina Sofía. Yo hablé a propósito del libro que publicó Manuel, de una institución de vanguardia, que parece un oxímoron, ¿no? Y yo creo que tú, y es uno de los grandes valores de tu libro, es que testimonia una trayectoria vivida en un marco, yo diría, de excepción, en un marco casi utópico, de una institución de vanguardia. Eso te ha procurado a ti una especie de gran confianza, y el libro tiene momentos muy hermosos a este respecto, y sobre todo en una especie de pregunta que le hace maliciosamente a Valentín y a la que replicas muy apasionadamente, en la que haces una defensa del museo y de la institución pública y replicas a quienes casi automáticamente sospechan de ella. Yo pertenezco a los que sospecho de la institución. Creo que la administración del potencial revolucionario que tenga cualquier arte, en el momento que pasa por la institución, tiene muchísimos riesgos de desactivarse. No los ha tenido en los dos casos excepcionales, del que es, por cierto, buen seguidor Valentín, del MACBA y de la Reina Sofía. Pero, como hablaba esta mañana con Ana, yo no tengo ningún optimismo sobre la continuidad de este proyecto. Yo no creo que cuando Manuel abandone el Reina Sofía se prosiga en una línea de institución que me parecerá que quedará siempre como un referente melancólico y maravilloso de nuestra cultura, la verdad. Pienso eso. Entonces yo mantengo esa suspicacia y me pregunto si tu confianza en el trabajo de curador, y que articulas también, si esa confianza no es insuficiente para articular, digamos, sobre todo en esta nueva era fotográfica, nuevas formas de presentación de un caudal que escapa por cantidad y por esencia por ejemplo, a lo exhibible, ¿no? Y en ese sentido, volviendo y para concluir con las tesis de Benjamin, que es muy crítico precisamente con las formas de la fotografía documental y politizada de los años 30, muy crítico con la nueva objetividad, con la que arremete violentamente en su ensayo sobre el autor como productor, dice, la transformación solo vendrá cuando el autor transforme los medios de producción, cuando se transformen los medios de producción. Si no, todo es decorativo. Y hace una gran crítica a las formas, a la tematización de los temas de los asuntos revolucionarios. Y entonces ahí es la pregunta, digamos, como más, para mí más melancólica del libro. Es decir, ahí sí que veo una especie como de confianza que me siento incapaz de suscribir. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, ¿esto es una presentación de un libro o es una tesis doctoral y sois el tribunal aquí dándome palos, ¿vale? Bueno, a ver, algunos apuntes rápidos sobre las cuestiones que han surgido. La cuestión del realismo es verdad, es decir, manejo la categoría de realismo de una manera muy laxa. Digamos, creo que la manejo con dos sentidos. Uno, si queréis, de corta duración y otra de larga duración. La corta duración es, de algún modo, la respuesta a los debates en los que lleva la fotografía, es decir, la cuestión del índice, de la cuestión de algo que se ha acabado. Por ejemplo, recuerdo haber discutido con Secula una vez en Barcelona de cómo digamos, todo ese trabajo crítico hecho desde la militancia de defender una fotografía que no es de algún modo digamos que visibiliza las relaciones de poder, que emancipa, que no es simplemente, digamos, el realismo ingenuo, el humanismo de la posguerra, digamos, tiene a la vez que tiene el efecto emancipador, tiene el efecto regresivo, de que es, digamos, apropiado. Y, por tanto, digamos, todo lo que él intenta defender se va a ver reinterpretado, va a dar lugar a todos estos discursos de muerte de la fotografía y posfotografía de esta posmodernidad que él siempre detestó. Él era consciente de que su trabajo también abría esa puerta, pero quizá pues, cualquier
trabajo crítico, cualquier proyecto emancipador, esa puerta la abre y siempre esa potencial regreso está ahí. Es decir, no es, de algún modo está más allá de la responsabilidad. En todo caso, creo que hay, digamos, realismo, manejo, insisto, lo manejo, aunque tengo que manejo de manera muy laxa, naturalismo, realismo, es decir, para referirme precisamente a esto, digamos, que no es la crítica del índice, de algún modo tiene, de manera muy, muy contextual. Pero hay, si quieres, un sentido que es de larga duración, que no es algo que yo tenga elaborado, es algo que quizá debería trabajar. De algún modo, digamos, es más una pregunta, es una intuición. ¿En qué medida podemos establecer un paralelismo entre la propia historia de la fotografía, el periodo de la fotografía a partir del 1839, digamos los 40, con precisamente el surgimiento de Courbet, de estas prácticas en la historia del arte, de referirse a los asuntos públicos a través de un lenguaje de objetividad, etcétera, ¿no? Y sobre todo en vinculación con los movimientos de algún modo emergentes, revolucionarios, etcétera. ¿No? Es decir, insisto, esto es algo que no tengo trabajado, que es algo que hay que desarrollar, pero digamos, que también le cuelo, digamos, por atrás ese segundo sentido. Es decir, pensar el realismo es de algún modo pensar la inscripción de la fotografía en la historia del arte moderno desde su aparición. Es decir, en ese momento en fin, la Revolución del 48, la fotografía llega tarde, hay algunos daguerrotipos probablemente, pero no así digamos, la primera revolución representada por la fotografía es la Comuna de París, de algún modo, que ya es más tardío. Es decir, un poco, digamos, es defender esa cultura y plantear una cierta intuición o hipótesis de que posiblemente la fotografía pertenece a ese periodo histórico y a esa cultura. Dicho de manera muy laxa y muy intuitiva, insisto, es algo que debería trabajar. Yo no manejo digamos, en inglés la literatura de non-fiction film está muy establecida, esta categoría como identificado. Yo no manejo ese concepto, yo no lo manejo. De ficción, realismo, creo que es algo ajeno. Y cuando yo hablo de realismo, digamos, no lo pongo a ficción ni me sitúo fuera de eso. Y siempre pongo un poco el ejemplo de Joris Ivens, cuando su película de la huelga del Borinage, de los mineros, pues él lo que hace es resignificar la manifestación de los mineros, la marcha de los mineros con los propios mineros, pero evidentemente para la cámara. Es decir, y eso es, de algún modo, el nacimiento cultural del documental está construido a partir de ese tipo de premisas, es decir, una puesta en escena. Por tanto, esa oposición ficción documental me parece que es equívoca, no funciona, no sirve, no explica lo que históricamente es el documental, ¿no? Por tanto, yo me sitúo fuera de eso. Yo un poco lo que intento aportar al observar la fotografía obrera es cómo hay otro aspecto que es fundamental en eso que llamamos cultura documental en ese momento, que es la necesidad de representar a la clase trabajadora y que hay una cuestión de clase vinculada al surgimiento de una cultura documental. También en la versión, si queréis, no revolucionaria comunista, también en John Grierson, es decir, el documental emerge como un género público precisamente en un momento en que de algún modo las clases populares se incorporan a la democracia, es el momento del nacimiento de la prensa, digamos, es construir una representación o una autorrepresentación de la clase trabajadora en un momento en que esa clase tiene un protagonismo político que no ha tenido nunca. Por tanto, digamos, ese impulso creo que está ahí. Pero, es decir, acepto vuestras críticas en ese aspecto, es verdad lo que decís, y es verdad que hago ese uso laxo y me parece que tu comentario, Ana, digamos, lo suscribo plenamente, es decir, que y es verdad que, por ejemplo, en las exposiciones de fotografía social, comunista, etcétera, pues convivían prácticas antagónicas, es decir, te encuentras pues tendencias al homo holy junto con el fotoperiodismo, es decir, que ese tipo de oposiciones de facto ya en su propio contexto de los debates de los años 30 pues no están produciendo, o por ejemplo la oposición entre los fotoperiodistas soviéticos y Lovilev y Rodchenko y el ataque a muerte a Rodchenko, es decir, que luego les veías juntos en la URSS en construcción o en otro tipo de experiencias. Por tanto, es verdad que esas oposiciones hay que cogerlas con pinzas porque realmente no funcionan como tales. Y es verdad, efectivamente, como tú bien dices, que la reinvención del documental en los 70 de Sekula, Rosler, no opera con esta lógica. Es decir, de lo que se trata es de incorporar si queréis, un dispositivo materialista de visibilizar, de empoderar al público y de hacer transparentes las condiciones de la producción, ¿no? Básicamente.
Bueno, dicho así muy rápido. Respecto a la cuestión que sí, de los que me decías, Ana, del sur y de las ausencias, es verdad, es decir, yo soy muy consciente de cuando es un proyecto de gran escala de investigación es muy frustrante, digamos, es decir, todos sabemos que una investigación cuesta dinero y que un proyecto de exposición está siempre limitado por las condiciones materiales y es verdad que digamos, la parte latinoamericana siempre he flaqueado. También un poco de mi argumento es que yo también soy el sur y que también hay sures dentro de los nortes y que, por ejemplo, pues siempre digo, por ejemplo, España es un sur o Italia es un sur dentro de los relatos de la cultura, las historias de la fotografía. Holanda, es decir, son, digamos, escenas en las cuales yo me he fijado, exacto, es decir, que digamos que el sur no es solamente Latinoamérica o, por ejemplo, Sudáfrica, es decir, o sea, tuve, digamos, en la exposición de los 70, esta última del Reina, pues puse atención ahí, pero evidentemente yo era consciente, es decir, la fotografía obrera, pues parece que hubo también redes en Japón, obviamente tiene que haber habido alguna red en Argentina, en México, porque había reportajes de Argentina y México constantemente en AIZ. Claro, una investigación se enfrenta a sus propias, digamos, condiciones materiales y a los propios límites humanos. No sé cómo explicaros la dificultad de la investigación de la fotografía obrera para es decir, solo un idiota como yo podría hacer algo así, meterse en semejante berenjenal. Es decir, que básicamente creo que el papel de una investigación como esta es situar un primer mapa, pero obviamente con la esperanza de que el trabajo lo continúe, no una, sino mucha gente, porque es una investigación, digamos, que desborda la capacidad de una sola persona, ¿no? Pero suscribo y, bueno, es una cuestión que hemos discutido muchas veces. Y respecto has dicho, Ignacio, tantas cosas, no sé muy bien. La cuestión de las redes, es verdad, lo de las redes sociales, es decir, como que hay una insuficiencia, es verdad. Me acuerdo cuando se presentó la exposición de la fotografía obrera en Madrid en el 2011, que era justo antes del 15M, es decir, en marzo, el 15M fue un par de meses después. Era una exposición clásica, académica, histórica, de fotos pequeñas, enmarcadas, etc. Una exposición académica pura y dura. Fue muy interesante cómo la recepción planteaba preguntas que no eran nada académicas ni históricas. Es decir, bueno, era expresante sobre ahora. Es decir, la pregunta era, ¿dónde está ahora, digamos, esta función de autorrepresentación de las clases populares? ¿Dónde está este espacio? ¿Quién hace ahora este papel, ¿no? ¿Lo están haciendo las redes sociales? No estoy preparado para responder a esta pregunta, no lo sé, tengo mis dudas. Es decir, que un poco cuando es verdad que o sea, lo que se representa en las redes sociales es una cierta destrucción de la idea de esfera pública moderna, burguesa, en la que nos hemos manejado fuertemente anclada en el papel de las instituciones públicas y el papel de la prensa. Es decir, es la idea de la prensa instrumento de mediación del discurso público. Las redes sociales destruyen los mecanismos de mediación, es decir, de algún modo el autor se convierte en productor y es decir, la mediación desaparece. Por tanto, las instituciones de la democracia burguesa liberal representativa se desmoronan, y eso es lo que estamos viendo, y esto es, digamos, lo que explica el discurso del populismo. Es decir, es la señal de que, digamos, hay una estructura cultural, política, histórica que posiblemente esté desapareciendo. Por tanto, no tengo esas respuestas. La pregunta es demasiado difícil para mí. No sé si realmente las redes sociales están cumpliendo ese papel de representación de las clases populares, porque también hay otro problema, es decir, como tú también señalas, es decir, el imaginario de clase que heredamos del siglo XX pues se basa en esas imágenes del trabajador pobre en la idea del paro, o el trabajador en la fábrica con la maquinaria, generalmente trabajador masculino, blanco, etc., ¿no? Es decir, pero esa es nuestra representación de la clase trabajadora. No ha superado plenamente ese imaginario. En la exposición de los 70, precisamente, era un mapeado de un cierto desplazamiento sobre ese imaginario con la irrupción pues, de
el movimiento descolonizador, del feminismo, de los movimientos de los derechos en Estados Unidos pues, de los negros, etc. Es decir, todo eso fragmenta ese imaginario, aparecen otros, digamos, imaginarios múltiples, se complejiza, pero efectivamente no coagula en un imaginario único en el cual nos podamos suscribir. Por tanto, no lo sé, es decir, yo creo que mi trabajo está fuertemente orientado a un trabajo de historizar una cierta idea de esfera pública que quizá termina, precisamente cuando termina mi investigación, en los años 90, es decir, ir más allá de los años 90 realmente es un esfuerzo que no sé si estoy preparado para asumir, ¿no? Ni nadie, creo. Ya. Y sobre el tema del pesimismo, optimismo y el papel de la institución, bueno, no lo sé, es decir, que no creo que nuestro papel, digamos, como trabajadores de la cultura en el espacio público sea ser, digamos, promover el derrotismo, digamos, las ganas de suicidarse, pero yo creo que nuestro papel, o mi papel, es dejar una memoria de una experiencia institucional productiva, exitosa. Ana forma parte de esa institución en este momento y de que es un error, digamos, dar por sentado que la institución es cooptadora, disciplinar, castradora, es decir, porque de algún modo sin eso me parece que nos quedamos sin nada. Entonces creo que tenemos que seguir insistiendo en la defensa de la institución a falta de que alguien proponga algo mejor, si eso es melancólico, sí, es posible, pero bueno, no lo sé, es decir, no tengo más respuesta que eso. Es decir, creo que mi papel es dar cuenta de una experiencia productiva y combatir un cierto derrotismo sobre esta cuestión. Es decir, bueno, aunque peque de melancolía, ingenuidad, lo que quieras, pero bueno, es decir, no. No, yo no creo que peque de melancolía, al contrario. Es decir, que estás amparado por la eficacia de este episodio institucional. Es lo que te avala y aparte lo que te ha permitido desarrollar este trabajo curatorial, ¿no? O sea, creo que no hay melancolía. La melancolía será nuestra cuando eso se pierda. Bueno, también mía. Sí. Si alguien quiere, nos hemos pegado una súper chapa de... Sí. Vale, si alguien... Sí. Sí, yo querría hacerte una pregunta primero, Jorge, porque no lo tengo muy claro. ¿Jekyll quién es? Y el doctor Hyde. Ahora soy yo. No. ¿Pero Jekyll es el crítico o es el fotógrafo? No, Jekyll es el comisario, por supuesto. El comisario. En la página 317 salgo. Y entonces, bueno, pues quiero, en una conversación en la que bueno, os enrolláis, y como estamos entre amigos y esto se graba, pues aprovecho, ¿no? Y entonces Valentín y tú habláis sobre la expo mía en el MACBA del 2007 y tal. Y entonces tú dices algo así como que el comisario se queda mudo ante mi trabajo y en cambio habíamos quedado que era Jekyll, ¿no? El comisario. Sí. Sí, en cambio el Hyde le flipa, ¿no? Y le gusta y tal y cual. ¿Por qué, macho? Y luego sale también el psicoanálisis. ¿Por qué metes el psicoanálisis por medio? No lo meto. Sí, no, para los que no sepáis, es Manolo la Laguillo, fotógrafo del cual hicimos una exposición en el MACBA, amigo, etcétera. Claro, esto, perdona que te corte, pero es que como esto lo podríamos hablar luego tomando una cerveza, pero es mucho más entretenido aquí, precisamente porque estamos en la esfera pública, ¿no? Porque esto es manera de constituir esfera pública, ¿no? Sí. Bueno, me acuerdo que yo le dije a Valentina, oye, Manolo se va a molestar. No sé si ponerlo o cambiarlo. Y dijo, hombre, no, déjalo. O sea, es culpa del editor. No lo sé. Es decir, yo pienso, no me tomes al pie de la letra, Manolo. Es decir, una conversación es una cierta ficción, es una cierta escenificación. Sí. Es verdad que... Pero no es nada en contra tuyo. Quiero decir que tu trabajo me encanta. Lo que decíamos, digamos, lo que estamos debatiendo era un poco que en el catálogo que hicimos...
yo no escribía nada propiamente sobre tu trabajo, sino que más bien lo que hacía era un esbozo de una historia de las representaciones de Barcelona, Juego con ventaja a través de la porque fotografía, etcétera, y que de algún modo eso era un poco, yo lo que le decía es que mi anclaje en tu trabajo, mi vínculo con tu trabajo, precisamente es un contexto de una reflexión sobre las representaciones de la ciudad. Y ahí encontraba pues que tu trabajo era como paradigmático de una época clave y demás, ¿no? Y sí, no sé qué decir más. No hablo de psicoanálisis, quiero decir, hay un momento en que menciono pues una cierta dificultad o de incomodidad con el contexto local, que bueno, pues son mis limitaciones. Pero de todos modos quiero decir que cuando Ana me decía el tema de, digamos que creo que también en mi trabajo como comisario la cuestión local ha tenido un gran papel. Quiero decir que no soy, quiero decir, he hecho digamos, mucha investigación sobre fotógrafos de Barcelona. Bueno, aquí hice una exposición sobre precisamente Barcelona en la era de la fotografía, un poco una síntesis histórica. He trabajado contigo, Joan Colom. Quiero decir que es algo que siempre he estado he observado mucho, me he pasado mucho tiempo también viendo fotografía en archivos locales y de fotógrafos locales, es decir, que al mismo tiempo que siempre he tenido una relación conflictiva con la cultura fotográfica local desde que entré, desde los años 80, es decir, una cierta insatisfacción un poco con el entorno fotográfico que he vivido en Barcelona. Esto no quiere decir que no me haya interesado, ni que haya investigado, ni que haya buscado, digamos, crear hecho un trabajo sobre la cuestión local. Simplemente apuntar que el interés por un artista también puede estar mediatizado por formas de rechazo, digamos, no solamente, digamos, por el aprecio hacia tu trabajo, sino también por el rechazo a una cierta situación local, en donde tu trabajo de algún modo es un elemento anómalo y que incluso en el momento que hicimos la exposición pues había quedado relativamente marginalizado, ¿no? Entonces, un poco me parece que lo que intentaba apuntar era eso también, que digamos que el interés hacia el trabajo de un artista, digamos que viene de diferentes vías y que también es un interés instrumental, ¿no? Y que el trabajo de comisario pues también tiene esta dimensión institucional y de intervenir en un contexto y que, por tanto, digamos, tu trabajo en ese momento era tremendamente eficaz para proyectos que intentamos hacer en el museo y que fue también un ensayo del survey que hicimos pocos años después, también en que tú participaste, es decir, que formaba parte de un tipo de tanteos y de experimentos que estábamos haciendo. Y todo eso es, de algún modo, lo que constituye el interés por el trabajo de un artista, que no es puramente emocional o intuitivo, sino que es también ideológico y es, digamos, que funciona en muchos registros, ¿no? Era una pregunta maliciosa que yo le hice, Manolo. Que es que había que calentar había que calentar un poco, por no ser ecuménico, el debate. A mí sí que me parecía, yo creo, es decir, a mí sí que me sorprendió cuando yo vi el texto, el catálogo, me sorprendió que no hubiese sobre un análisis, digamos, más frontal, más literal, diría, del trabajo. Aunque es verdad que Jorge trazaba una panorámica y que al final un texto curatorial dentro de una publicación donde había un texto tuyo, donde estaban todas las imágenes también, pues quizás a lo mejor podía irse por otros derroteros. Pero yo también le quería hacer algunas preguntas comprometidas a Jorge. Bueno, pues muchas gracias por venir y hasta la próxima.